Por el momento le voy a brindar el micrófono para que él pueda darnos unas palabritas y para que pueda comenzar su ponencia. Muy bien, ¿tú vas a pasar a la clase? Sí, por favor. Bueno, buenas noches. Y noches, ¿no? Ya son noches. Bien, gracias por la asistencia. Mi nombre es Ricardo Moró, como ya se lo comentaron. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con un hecho que marcó, digamos, un hito importante en la historia del patrimonio cultural del Perú, en este caso del Pisco. Seguramente ustedes han escuchado o escucharon el año pasado una muy fuerte promoción mediática respecto a esta inscripción de los documentos del Pisco en la UNESCO, ¿no? Que fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. Bueno, esos hallazgos se realizaron el año pasado en el Archivo General de la Nación. ¿Sí? Entonces, esta investigación, que lo que vamos a contar el día de hoy es parte de la investigación, de los logros y los resultados de esta investigación, que al final condujeron a la inscripción de estos documentos históricos sobre el Pisco en la UNESCO. Sí. La investigación se llevó a cabo en los documentos coloniales, digamos, específicamente de la antigua Villa de Valverde. ¿Qué era la antigua Villa de Valverde? La ciudad de Ica, ¿no? Lo que hoy es Ica, antes se llamaba Villa de Valverde. Y así como el día de hoy existen notarios públicos, ¿no?, en todo el Perú, antes había lo que se denominaba escribanos. Y cuando usted, por ejemplo, quiere hacer una compra-venta de alguna propiedad, formar una empresa o cualquier tipo de acto jurídico que tenga cierta formalidad, ¿ustedes a dónde van? Al notario, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que éste le dé legalidad. En aquella época era exactamente igual, solo que los notarios se llamaban escribanos. Y los documentos de los escribanos son fuentes riquísimas de información. Tanto así que la investigación está basada fundamentalmente en documentos notariales del siglo XVI y parte del siglo XVII en Ica. Entonces, estamos hablando poco más de 30 años de historia colonial en Ica. Y estamos hablando además de algunos escribanos como Cristóbal de Carvalho, Hernando Carvalho, García de Córdoba, entre otros, que fueron los notarios que actuaban en la jurisdicción de la antigua Villa de Valverde. Entonces ahí tenemos a Julio Hernández, que está por ahí atrás, ¿no es cierto?, que fue la persona, el investigador que se dedicó, ¿no?, a tiempo completo a hurgar sobre estos documentos coloniales. Deben saber que los documentos del siglo XVI están escritos en lenguaje en castellano del siglo XVI, que es muy diferente a la escritura que tenemos el día de hoy, y se requieren ciertas habilidades técnicas que no todos tenemos. En este caso, Julio, que está acá, es un especialista, además historiador, es paleógrafo. Entonces, eso le permitió hurgar, leer y releer esos documentos para poder desentrañar esta información. Ahora, hay que decir que estos documentos se encontraban en el Archivo General de la Nación hace muchos años. El Archivo General de la Nación está conformado por un fondo documental de 40 kilómetros de documentos, repartidos en 5 locales. Y son documentos que en muchos casos no sabemos qué hay ahí, porque no hay investigación. ¿Cuál es el mérito de esta investigación? Haber mirado los documentos que estaban guardados y empezar a descubrir qué había en su interior. Entonces, eso es parte del trabajo que se hizo, y como ustedes ven ahí, se conformó a unas etapas, ¿no? La lectura de documentos, la catalogación, que son temas técnicos, ¿sí? Siguiente. Y algo importante, ¿no?, la transcripción. Eso que ven ustedes ahí, no sé muy bien, pero digamos, eso es castellano del siglo XVI. Entonces, como podrán apreciar, pues es muy complicado leerlo, ¿no? Solamente las personas que tienen ya mucha experiencia son las llamadas a poder hacer lo que es la transcripción. ¿Y qué es la transcripción? Lo que vendría a hacer es la traducción de esa forma de escribir a un lenguaje que podamos entender. ¿Sí? Eso es. ¿Sí?
Entonces, ¿qué sucedió con este conjunto de documentos? En realidad son 4 documentos los que conforman esta nueva historia del Pisco, ¿no? Porque hasta antes de esta investigación, el documento más antiguo acerca del aguardiente de uva era el documento del testamento de Pedro Manuel el Griego. Y seguramente han escuchado de él, y si no, pues era un vecino de la ciudad de Ica, muy importante, y antes de morir dejó un testamento. Y en el testamento dejó evidencias de la producción del aguardiente y de los elementos que se usaban para producir el aguardiente. Eso fue en 1613. Entonces, con esta investigación hemos retrocedido en el tiempo 26 años, ¿no? Hasta el año 1587. ¿Qué pasó en este año? Siguiente. ¿Qué pasó en este año? En este año hubo un acto jurídico ante un notario, ¿no? García de Córdoba, en el cual 2 ciudadanos, ¿no? Lo que vendría a ser hoy, terminan o culminan su sociedad. 2 ciudadanos se juntaron para hacer una empresa. Y a través de este documento dan término a la empresa ante el notario público. ¿Y qué es lo curioso de este documento de noviembre de 1587? Que, por ejemplo, es como si el día de hoy Eric y yo damos fin a una sociedad, ¿no es cierto? Y Eric se queda, ¿no?, con los ruleros, ¿no? Se queda con la secadora de pelo, y yo me quedo con las botellas de vino y de pisco. Entonces nos repartimos los bienes, ¿no? Mitad y mitad. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es que en este documento notarial queda descrito que los bienes que son materia de reparto es una caldera, aguardiente y vino. ¿Qué significa eso? Significa que es una evidencia o la evidencia escrita más antigua en la ciudad de la Villa de Valverde de Ica de la producción de aguardiente, ¿no? Eso es importante. Pero claro, en el Perú de entonces sí que puede haber sido posible que hubieran otros aguardientes, pero el estudio y la historia del pisco nos remite a la ciudad o al espacio geográfico que ocupa hoy Ica, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces este documento lo que básicamente nos dice es, oye, ¿sabes qué? En este año 1587 ya hay evidencia documentada de la existencia del aguardiente. Y además una caldera. En la caldera podemos suponer, ¿no?, o digamos proponer que sería una herramienta para destilar el aguardiente. Sí. Un segundo documento lo que nos da es este contrato de formalización de una empresa entre 2 ciudadanos, Juan Corso y Andrés de Candia. Acá ya estamos en el año 1589. Y qué interesante de hablar que esta formalización de este contrato, nos dicen ellos que funcionaba su empresa 3 años antes. O sea que presumiblemente en el año 1586 ya había este negocio, ya funcionaba el negocio, sino que se formaliza recién en esta época. Y acá hay varias cosas interesantes, ¿no? Que producto de esa sociedad se declara algunas ganancias del negocio. Dice, 400 botellas de vino, 100 botijuelas de aguardiente y licores, que además fueron embarcados en el barco de Felipe de Corzo. O sea, hablamos en este contexto de producción de aguardiente, pero también de comercialización. O sea, ya miren, en aquellos años ya había un negocio montado respecto a la venta de aguardiente y vino y otras cosas más en las fruterías. Juan Corzo, como dice, vendería esta mercadería en el puerto de Arica. Entonces no hablamos solamente de una venta local, en Ica, en Pisco, en Chincha o alrededores, sino que se enviaba esa producción inclusive al puerto de Arica. ¿Para qué? ¿Y por qué en Arica? Porque normalmente en aquella época Arica concentraba muchos productos que eran llevados luego a las minas de Potosí, ¿no?, en lo que es el día de hoy Bolivia. Bien. Otra cuestión importante, que es un documento magnífico, diría yo, que tiene muchísima información, es el testamento de Manuel de Asante. ¿Se acuerdan del primer documento? Manuel de Asante y Jorge Capello. ¿Ya? Este es el testamento de uno de los personajes que vimos en ese documento primero, ¿no? Y este próspero
luego comerciante, porque cuando vemos el testamento vemos la cantidad de bienes que tiene, o sea, tiene muchos bienes, ¿no? Y lo importante es que este documento de 1605, además de dejar por escrito qué es lo que tiene que hacer sus albaceas, ¿no? Rezar tantas misas por el alma de Manuel de Asante, por su compadre, por su sobrino, etcétera, etcétera, dice y hace una relación de los bienes que está dejando. Entre los bienes que deja, dice que deja una caldera para hacer aguardiente, ¿no? Entonces es, digamos, la primera evidencia escrita de la que la caldera que suponemos que estaba, ¿se acuerdan? En el documento anterior decía una caldera, es posible que sea esta caldera, pero es una caldera para hacer aguardiente. Además, 400 botijas llenas de vino nuevo, 2 tinajuelas, un barril de aguardiente, 2 pipas de aguardiente, en algo que también Eric nos ha hecho ver, que también están las famosas botijas peruleras, que son evidencia porque la exportación o el envío del aguardiente o del pisco, ¿no? Lo que quiero decir, se hacía justamente a través de sus envases. Las botijas peruleras, que son las botijas que conocen, ¿no es cierto?, con forma, ¿no?, de un cono invertido, ¿no es cierto?, son las botijas, famosas botijas peruleras. Siguiente. Y también, evidentemente, está el testamento de Pedro Emanuel el Griego, porque también acá hay que hacer un paréntesis, que muchos de esos personajes procedían del antiguo reino de Venecia, específicamente de lo que eran las islas griegas, lo que son hoy las islas griegas. Entonces Pedro Emanuel el Griego era de la isla de Corfú. Manuel de Asante, o también como está Manuel de Sante, como aparece en otros lugares, también su procedencia son las islas griegas. Y así, la familia de Candia, los Corsos, y así otras familias que vamos a ver en el contexto del análisis de la documentación, tienen una procedencia en común. Entonces, este testamento, entre otras cosas importantes, nos dice que tiene en su testamento 30 tinajas de Mornay llenas de aguardiente que albergaban 170 botijuelas de aguardiente, un barril lleno de aguardiente, ¿no? Y además tenía su propia bodega. Hay que decir también que Pedro Manuel en su testamento indica lo siguiente, ¿no? Habla de la caldera grande de hacer aguardiente en cañón. ¿Qué es el cañón, no? Porque también muchos dicen, oye, pero el cañón, ¿a qué se refiere? Bueno, como saben ustedes, o si no lo saben les cuento, una de las formas, hay 3 formas, pero la más difundida de hacer el pisco es con alambique, uno, y la otra es con la falca. La falca, algunos le llaman el cañón, ¿no? Entonces se habla, o se supone que esta caldera grande de hacer aguardiente con su tapa y su cañón podría ser pues, un prototipo pues, de una falca, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos con estos documentos? Digo, ¿qué hicimos? Porque Eric, Julio y yo formamos un equipo, ¿no es cierto? Y este equipo lo que hizo es trabajar para poder declarar este conjunto de documentos Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Y para qué lo declaramos Patrimonio Cultural de la Nación? Justamente para, ustedes en la parte de afuera han visto una exposición, ¿cierto?, de documentos. Esa exposición la montamos el año pasado justamente para llevar a los lugares de Lima y del Perú esta información. Porque de nada sirve que estos documentos estén guardados en un archivo sin que nadie los conozca. Entonces ahora ustedes salen a la puerta, a la Plaza de Barranco, y ven una exposición de esta documentación, ¿no? Entonces, se declara Patrimonio Cultural de la Nación para poder proteger y sobre todo difundir el patrimonio que tenemos. Siguiente. Esto evidentemente no hubiera sido posible sin el apoyo, primero político, de la entonces ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ¿no?, hoy ministra del MIDIS, y obviamente buscamos un aliado, ¿no?, que en este caso es Johnny Schuller, que es presidente de la Academia del Pisco, ¿no?, que también nos ayudó con la difusión, y bueno, él tiene un gran alcance mediático, ¿no?, en las redes, en la televisión, y bueno, gracias a él se difundió este libro tan importante. ¿Por qué? Porque la idea, otra vez, es difundir, que se conozca, que los peruanos conozcan, que claro, todos hablamos de pisco, pero ¿sabemos realmente de pisco? Esa es la cuestión. Siguiente. Johnny Schuller tiene una colección de más de 200 mapas que hablan acerca de pisco. Siguiente. Y uno de los más importantes, que también está en la parte de afuera, es este documento cartográfico
cartográfico de 1584, que digamos es uno de los documentos cartográficos más antiguos, que si ustedes pueden ver, y bueno, lo verán afuera más claramente, dice la flechita, dice Pisco. O sea, en 1584 ya había un mapa que establecía que existía el puerto o la ciudad de Pisco, ¿no? Que como sabemos, y como ya Eric les va a contar, el Pisco tiene una procedencia toponímica. Siguiente. Otros documentos, en este caso un mapa de 1630, que también aparece ahí, Pisco. Siguiente. Uno más, ¿no? Un mapa más. Un mapa de 1717 que también nos habla de Pisco, ¿no? Siguiente. Ahora, esto que les he contado está muy bien porque digamos que es un trabajo a nivel nacional importante, pero ¿dónde es que le damos el salto, ¿no? Y realmente logramos tocar la puerta de un organismo tan importante como UNESCO, ¿no? En agosto del año pasado, el 15 de agosto, vencía el plazo para enviar el expediente de postulación de estos documentos a UNESCO. Entonces ahí, Eric, en 10 días, ¿no? Un poco más de 10 días hizo el expediente de postulación y lo envió. Entre agosto y noviembre del año pasado hubo todo un plazo de deliberación siguiente y concluyó con la aceptación de UNESCO en incorporar estos documentos que les he mostrado en su registro de documentos históricos, en un programa que se llama Memoria del Mundo. Entonces ustedes van ahora a googlear, ¿no? Y buscan en el programa Memoria del Mundo de UNESCO, van a ver que están los orígenes del Pisco, manuscritos del siglo XVI y XVII en la página de UNESCO como parte del patrimonio mundial, ¿no? Y eso realmente es muy importante porque es un testimonio no de los peruanos, sino de un organismo internacional que evaluó estos documentos y decir que quienes evaluaron estos documentos no eran ningún peruano, eran 11 especialistas de diversos países que hicieron la evaluación. Y el veredicto fue que tenían la calidad o cualidad de ser documentos históricos muy importantes. Siguiente. Este año, UNESCO entregó a la Presidenta de la República el certificado de inscripción de estos documentos. Y claro, para nosotros que hicimos este trabajo realmente por amor a nuestro país, fue realmente motivo de orgullo, ¿no? Porque, o sea, más allá de las cuestiones políticas, que nos guste o no nos guste, ¿no? El tema de las autoridades que tenemos o no tenemos, la máxima instancia, el presidente de la República personifica a la nación. Y en consecuencia es quien ha recibido este galardón, no para el gobierno, para el Perú. Y tras del Perú están los ciudadanos, las autoridades, la sociedad civil, los productores, ¿no? Hemos documentado 438 años de producción de pisco continua en Ica. Y eso son muchas generaciones, ¿no? Muchas generaciones dedicadas a esto. Entonces, sí es importante que haya un reconocimiento. Bien. Y claro, esto trajo una respuesta de nuestro vecino del sur, porque obviamente no le gustó mucho pues, que hagamos esto, ¿no? Porque tuvo un impacto. Adelante, señor, pasa por favor. No, buenas noches, perdón. La persona que está cuidando acá afuera, No sé. la puerta está abierta, puede ingresar cualquiera y ustedes tienen material, un maletín adentro y se lo pueden llevar. Gracias, señor. Ahora, el encargado sobre el Yo sugiero mejor esa puerta tengan abiertas y la de atrás cerrada para que no tengan riesgo. Muchas gracias. Ahora el encargado sobre el otro. Muy amable. Entonces, esta posición de nuestro vecino del sur lo que hace es tratar de. Ellos quieren que compartamos la denominación pisco para que conviva un supuesto pisco chileno y un producto pisco peruano y salgamos juntos al mercado internacional a vender nuestro producto, ¿no? Pero eso, como ya verán, es imposible porque Pisco es una ciudad, es un puerto, es un pueblo pre-incaico, entonces, que queda en Perú y no en otro lugar. Entonces, siguiente. Entonces, y lo más triste es que, y debo decirlo, que a esta respuesta
de Chile, no hubo ninguna autoridad peruana que contestara. ¿Ustedes han escuchado a un ministro del gobierno del Perú salir a defender el pisco ante esto de acá? Yo estoy muy atento a eso, créanme, no he escuchado a nadie. Y esta es la respuesta de Chile al tema de Perú. Ellos, en febrero de este año, mandaron una primera inscripción de lo que ellos denominan el paisaje vitivinícola del pisco chileno, que es una estrategia interesante de parte de Chile de querer inscribir un paisaje, un valle de producción pisquera, entre comillas, ¿no es cierto?, para poder validar eso ante UNESCO. Porque claro, como no tienen un sustento histórico, que acá es realmente abundante, están tratando de buscar esta forma de paisaje patrimonial, paisajístico, para poder validar, ¿no? Porque como saben ustedes, en los años 30, ellos le cambiaron el nombre a una ciudad que era La Unión y le pusieron Piscoelqui, para tener un lugar topográficamente que se puede llamar Pisco, ¿no? Pero bueno, eso ya es ampliamente conocido. Y lo más triste es que en marzo del próximo año es probable que ellos inscriban este paisaje vitivinícola en la UNESCO. Siguiente. Ahora, ¿qué hizo el Perú? El Perú también respondió y declaró patrimonio cultural, ¿no es cierto?, los saberes y valores de producción. Acá hay que decir algo importante, ¿no? Porque, a ver, en toda América y Sudamérica se producen aguardientes. Claro. Muchos de ellos de gran calidad, por supuesto. Mucho dependerá de la técnica, el material con que se produzcan. Eso no se puede negar. Hay aguardientes chilenos que son de buena calidad. Hay aguardientes bolivianos que son de buena calidad. Aguardientes argentinos, brasileños de buena calidad. La única cuestión acá es que no se puede llamar pisco. En el año 89, Bolivia le cambió el nombre de pisco Singani, a su destilado y le puso Singani. Punto. Se acabó el problema. El único problema que tenemos ahora con nuestros vecinos del sur es que ellos le siguen llamando pisco a un producto que no puede ser pisco, porque el pisco que hay en el Perú. Y tan simple como eso. O sea, no hay más vuelta que darle, ¿no? El aguardiente, es más, en los documentos que he investigado acá los chicos, hemos visto, ¿no?, que se llama guarbo, el huasco, ¿no? El huasco, o elqui, o coquimbo, que se llamaba. ¿Por qué? Porque elqui existe, coquimbo existe. Usted bien, tiene sentido, ¿no?, llamarle a una bebida como el lugar donde produce, como pisco. Sino que, bueno. Entonces, el Perú lo que hace es declarar este año Patrimonio Cultural los saberes, técnicas y valores asociadas a la producción del pisco. Siguiente. Y bueno, aprovecho acá un comercial. Mañana nosotros vamos a presentar en la Municipalidad de Miraflores el libro Orígenes del Pisco, ¿no?, que es la historia de esta investigación muy resumida que les he dado, ¿no?, a las 6 de la tarde en la Municipalidad de Miraflores, y el 29 de julio a las 8 de la noche en la Feria Internacional del Libro, la FIL de Jesús María. También, donde además de la presentación, vamos a hacer una pequeña cata, ¿no?, a cargo de Johnny Schuller, ¿no?, para que todos los que estén presentes puedan no solamente conocer un poco de historia, sino acerca de cómo tomar este pisco. Porque a veces se lo agarran y lo matan como si fuera tequila. No, el pisco no se toma así. El pisco se disfruta, se saborea, se huele. Es muy bonito, de verdad. Entonces, lo importante de todo esto es que esta historia y esta aventura desde la gestión pública para poder poner en valor algo tan peruano, digamos, y que se consiguió con UNESCO, o sea, esa investigación tan bonita que se hizo es la que está plasmada en este libro y que, bueno, estará disponible para que lo puedan tener todos, ¿no? Entonces, siguiente, y ya finalmente, algo que siempre me gusta recordar, claro, al Perú nos unen muchas cosas, ¿no? Principalmente la comida, ¿no?, el fútbol y también el pisco, ¿no? Porque cuando no, que Chile se quiere apropiar del pisco, no es posible, no, claro, es verdad, todos saltan al techo, ¿no?, para defender las cosas peruanas. Pero ¿quién consume pisco? Realmente. ¿Quién toma su pisquito puro? O en chilcanito, o en lugar, ¿no es cierto?, en lugar de pedirse un whisky o un tequila, que toma un pisco. Hay mucha gente todavía en el Perú
muchos peruanos, que claro, y como dice Johnny, ¿no? Siempre defendemos el pisco de la boca para afuera. Pero lo que tenemos que hacer es defender el pisco de la boca para adentro. ¿Cómo? Consumiendo. Los que no toleran mucho alcohol, pero no tomarán puro, pues nosotros tomamos puro. Lo tomarán un chicanito, con un pisco sour, con un capitán, y de muchas maneras. ¿Por qué? Porque atrás de una botella de pisco hay 438 años de historia, hay familias, hay tradiciones atrás de eso. Entonces, cuando veamos una botella de pisco, no vemos solamente un poco de trago, ¿no? Veamos todo lo que significa eso como parte del patrimonio de todos los peruanos. Y de eso trata esta charla y de eso trata este libro. De que conozcamos un poquito más acerca de nuestra identidad a través de una bebida de bandera que es el pisco. Gracias.